Muy buenas. Seguimos en la Real Academia Nacional de Medicina de España en el ciclo La humanización de la sanidad a través de la historia dedicado al barroco. Estamos en una de las salitas que están a la entrada de la academia, en ambos laterales, flanqueados por el busto del doctor Balmis, y tenemos encima un cuadro de lo que se llamaba Vacunación a la ternera, que es un cuadro llamativo sobre todo por lo instructivo que tiene de cómo se vacunaba contra la viruela a los niños y a los adultos durante el siglo XIX. Y tengo a mi lado al doctor Javier Sanz Serrulla, que nos va a hablar de la medicina durante el barroco. El doctor Sanz Serrulla es de Sigüenza. Dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso de que sea de Sigüenza? Pues en este caso tiene mucha importancia porque él es muy amante de su tierra y ha hecho muchísimos trabajos que yo recuerde sobre ella y sigue trabajando sobre su tierra. Es un escritor infatigable y entre sus escritos, varios de ellos los dedica a su tierra. Estudió en la Universidad Complutense, es doctor en medicina y cirugía, doctor en odontología y también doctor en historia. Es médico especialista en estomatología, médico puericultor, magíster de bioética, diplomado en antropología médica, tiene un diploma de posgrado en manifestaciones culturales, museos, exposiciones científicas y hecho en la Universidad de Valencia. Y es profesor asociado de la Unidad de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es socio fundador y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Odontología, es director del Museo de la Facultad de Odontología y también obtuvo los premios San Nicolás, San Pedro Moreno González de la Academia Nacional de Medicina y es director técnico del Museo de Medicina Infanta Margarita de esta Real Academia Nacional de Medicina, de la cual es miembro de número. Aparte es un gran conocido, un gran amigo, del que tengo pues mucho gusto en presentar y en darle la palabra para que cuando quiera empiece con su exposición. Muchas gracias, profesor Javier Puerto, y muchas gracias también a la Fundación. Es un lujo poder estar en este ciclo y centraremos nuestro discurso en la obra de William Harvey. Entre las escenas más icónicas de la historia de la medicina, tiene su sitio la demostración que William Harvey, médico de Carlos I, rey de Inglaterra, realiza que aparece de espaldas en el lienzo. De hecho, la portada del volumen cuarto de la Magna Historia Universal de la Medicina de Pedro Laín Entralgo la llena esta pintura que se conserva en The Royal College of Physicians de Londres. De pie, con un coleto amarillo, un médico maduro sostiene con la mano izquierda, en un blanco pañuelo, el corazón extraído a un cervatillo que yace sobre la mesa. En la mano derecha sujeta un bisturí que hace las veces de puntero, con el que va señalando al monarca las partes de la víscera y, en definitiva, su teoría de la circulación de la sangre, que es lo que se quiere representar en el cuadro. Las escenas del siglo XVII, bien tardías se podría pensar, pero en espaciados tiempos constan al menos otras dos referencias sobre este particular que, como se verá, son capitales en el asunto. Las de Ibn an-Nafis y Miguel Servet, principalmente, pero también la de otros anatomistas del Renacimiento que asimismo mencionaremos. Con la obra de Harvey, en opinión de Laín, adquiere pleno cuerpo histórico la medicina moderna. Pero además antepone el exclusivo solo con la obra de Harvey en el arranque de ese capítulo y deja en plano inferior, aunque muy notable,
la labor de Vesalio, de Santorio y de Aquapendente, o del mismo Paracelso, para asegurar que con la obra de Harvey comienza formalmente la época del saber médico en que todavía vivimos. William Harvey nació en 1578 en Folkestone, cursó los estudios primarios en la Grammar School de Canterbury y se graduó de bachiller en artes en el Caius College de Cambridge. Desde los 20 años y por un cuatrienio estudió la medicina en la Universidad de Padua, teniendo la gloria de ser alumno directo de Fabricio Aquapendente para regresar a Inglaterra una vez concluidos sus estudios, revalidando en Cambridge el grado médico de doctor. Poco después se recibió en el Royal College of Physicians. En 1609 se le nombra médico del londinense Hospital de St. Bartholomew, consagrándose a la asistencia de sus enfermos hasta 1615. En aquel Royal College consigue que en 1615 se le encarguen las Lamayan Lectures, que hay que identificar con las lecciones anatómicas del curso que iniciara el benefactor Lord Lumley, rondándole ya a Harvey sus propias ideas sobre la circulación mayor de la sangre. Si bien no tiene prisa, y hasta 1628 no las publicará. En su definitiva obra, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, confesará ya en su dedicatoria al doctor Argent sus investigaciones durante casi una década en pos de la confirmación de lo que será su gran aportación. Ese Carlos I que aparece en el mencionado cuadro y a quien va dedicado el libro, le contratará como médico suyo y más adelante también de sus hijos, acompañándole en sus viajes por Europa y sufriendo al final las consecuencias de la guerra civil que le obligó a residir durante un tiempo, un cuatrienio, en Oxford, donde sería máster del Merton College, escribiendo allí sus dos Exercitationes ad Riolanum, pero cuando en 1646 el monarca se entregó a los escoceses, regresó Harvey a su casa y aunque sus papeles habían sido quemados, reemprendió sus investigaciones embriológicas que acabaría por editar con el título de Exercitationes de Generatione Animalium. Enfilaba el fin de su larga vida de 79 años, que llegó un 3 de junio de 1657, recibiendo sepultura en Hampstead, lugar próximo a Londres. Pues bien, la historia de la circulación de la sangre tiene una firme base documental, pese a que alguno de sus pilares está en forma manuscrita y no fue descubierto hasta bien entrado el siglo pasado. En los orígenes de esta historia está la referencia ineludible de Galeno, quien no conoció el trayecto sanguíneo, aunque llegó a decir que una pequeña cantidad de sangre pasaba de la vena arteriosa, la arteria pulmonar, a las delgadas ramificaciones de la arteria venosa, la vena pulmonar. La sangre es generada en el hígado por transformación de un quilo limpio que procede del aparato digestivo. Y de ahí seguiría el camino hasta el ventrículo derecho y la periferia, llegando una parte a los pulmones desde la arteria pulmonar para nutrirlos, mientras que otra parte lo haría al corazón derecho y de aquel ventrículo izquierdo a través de los poros del septum interventricular, mezclándose con el neuma o aire transportado por la vena pulmonar. El neuma transformaría la sangre venosa en arterial y a lo largo de todo el organismo las arterias y las venas se comunicarían íntimamente por conductos invisibles y la sangre que se originara en el hígado o el corazón no tendría camino de regreso. Esta es la teoría de Galeno, aceptada durante 1500 años, pero descrita por primera vez por él, algo que a vista de ojo de hoy nos resulta absolutamente incomprensible, viniendo del magisterio de uno de los más clásicos de la historia de la medicina. Bien, pues hay consenso fundamentado en que el primer trabajo, sensu stricto, es el de Ibn Nafis, que nació en 1210, sobre la circulación menor, en su libro Comentarios sobre la anatomía del canon, de autoría claro, de Avicena. Se conservan 4 manuscritos, Damasco, Berlín, París y el que fuera propiedad del investigador Meyerhoff, que en lo referente a la circulación sanguínea
en ese comentario, permanecieron ignorados exactamente durante un siglo, hasta que en 1924 Muhyiddin al-Din al-Tabi descubriera el manuscrito en la Biblioteca Nacional de Berlín. Nafis comenta brevemente aquello con lo que no comparte opinión con Avicena, como la existencia de 3 ventrículos en el corazón, que él corrige, así como la inexistencia galénica de comunicación entre ambos ventrículos a través del tabique por poros, claro, invisibles. Por ejemplo, debido a su densidad, lo cual impide el paso de la sangre o de espíritu, pero tampoco, como venía admitiéndose, podría ser así, pues la sangre que llega al ventrículo izquierdo procede del pulmón y no de las referidas sacudidas del ventrículo derecho que impulsaría, según ya costumbre, más que teoría galénica, la sangre al ventrículo izquierdo. Ineludible es la aportación del español Miguel Servet, y sobradamente conocida, en su libro Christianismo y Restitutio, describiendo en el mundo occidental la circulación pulmonar, rectificando el paso interventricular de la sangre y señalando el sentido de aquella. La sangre pasa desde la arteria pulmonar a las venas pulmonares y desde estas vuelve al corazón a través de un circuito. En los pulmones tendría lugar una conexión entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares, produciéndose el cambio de color de la sangre debido al aire, y esto ocurriría en los pulmones y no en el corazón. Además, el calibre de la arteria pulmonar sería excesivo si su fin fuera solo la nutrición pulmonar. ¿Por qué esta aportación se sitúa en un libro no propiamente médico, sino de teología? Pues bien, en las Escrituras se dice que el alma está en la sangre, que el alma es la sangre misma. Anima est in sanguine, anima ipsa est sanguis. Ya que el alma es de la sangre, piensa Servet, para saber cómo es la forma del alma, es necesario saber cómo se forma la sangre. Y para esto es necesario averiguar cómo se mueve. Es así como, escribiendo sobre la restitución de la cristiandad, llega a la formación del alma. Y desde la formación del alma a la de la sangre. Y desde allí a la circulación pulmonar. 6 años después sería el discípulo y sucesor de Andrés Vesalio, Mateo Realzo Colombo, quien describa también la circulación pulmonar, improbablemente como seguidor de su coetáneo Servet, con quien no habría coincidido en esta aportación, y además gran parte de los libros de Servet fueron quemados. Si bien acepta la propuesta galénica de que las venas se forman en el hígado y llevan la sangre a las extremidades. Trabajó con Colombo el español Juan Valverde de Amusco, que dio a conocer su propuesta en la celebrada Historia de la composición del cuerpo humano, 3 años antes de que su maestro lo hiciera en De Re Anatómica. Puede pensarse que por respeto al maestro no se arrogó con la primicia. El también italiano y también discípulo de Colombo, Andrea Cesalpino, introducirá por primera vez el término circulación de la sangre, o sea, presencia de un circuito, para referirse a la pulmonar, a la circulación menor, asentando este postulado en la experimentación, lo que mejor demuestra la circulación de la sangre desde el ventrículo derecho del corazón hasta el izquierdo, a través de los pulmones, son los hechos que aparecen al realizar disecciones. Nada puede haber tan categórico como lo que es probado de viso. Bien, llega a escribir que las arterias y las venas terminan en ramificaciones finísimas, llamadas capilamenta, si bien continuó en la creencia de la existencia del poroso tabique interventricular. En cualquier caso, en momentos tan frecuentes de disputas sobre la primacía de los descubrimientos, con ese siempre presente sesgo nacionalista a través de lo largo de la historia, sobre todo de la medicina, tenemos que estar de acuerdo con Juan Antonio Paniagua cuando dice que una de las características más significativas de la investigación científica es aquella por la que diferentes sujetos pueden alcanzar de manera independiente los mismos resultados. La propuesta de Harvey definitivamente le ha cabido en la gloria de la descripción de la circulación mayor. La pone en su breve tratado Exercitatio Anatomica Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, que lo publica en Frankfurt en 1628.
Este libro se conoce abreviadamente como De Motu Cordis. Se trata de un libro de solo 72 páginas. Una vez más, a lo largo de la historia de la ciencia, hay tratados muy breves que dicen cosas definitivas, porque, dicho popularmente, van al grano. Y está bien concentrado de sabiduría y de novedad en los 16 capítulos que lo integran. Tras un proemio revisionista de lo referente a la circulación sanguínea, se enseñaba en aquellos años, pero con la impronta de algo definitivo, no en su obra, no en la medicina, sino en la biología, la experimentación. Y aquí es la experimentación personal, como no puede ser de otra forma. Pues bien, tras la dedicatoria reza el proemio que se basa en la experimentación personal del autor. Harvey dice que el corazón se vacía al contraerse, nada más sensato. Es la sístole, mientras que la diástole corresponde a la fase de llenado, lo que hemos estudiado en los libros recientes de cardiología. La sístole cardíaca se correspondería a su vez con la diástole arterial, o sea, las arterias se llenan tras vaciarse el corazón. Dice en el cuarto capítulo que la actividad de las aurículas precedería a la de los ventrículos y aún permanece tras el vaciado de estos últimos. Sobre el movimiento circular de la sangre trata el capítulo octavo, mientras los noveno y décimos hablan de las pruebas cuantitativas de la circulación. El capítulo 13 lo dedica al estudio de las venas por las que la sangre vuelve desde las extremidades al corazón. Esto, grosso modo, es lo más importante de la descripción harberiana, la cabal existencia de un circuito sanguíneo que había permanecido en gran parte insólitamente ignorado, pese a que se hacían anatomías, disecciones, durante más de 1500 años. Sin duda, como factor, entre los más importantes, por la aceptación del magisterio indiscutible de Galeno. Esto ocurre principalmente en las universidades. En autoridades, la de Aristóteles es otra de ellas, que son inamovibles. Bastaría con la aceptación de un circuito lógico que se admite a partir de entonces, casi sin discusión, con algunas reticencias del momento y de décadas posteriores, por parte, lógicamente, de los médicos tradicionalistas fieles al galenismo, quienes, en el mejor de los casos, redujeron la nueva descripción a una rectificación de detalle de las doctrinas antiguas. Son tan benévolos con el sabio de Pérgamo como que le admiten, sí, pero una rectificación. Pero no se trataba de una simple descripción intuitiva, sino que Harvey llega a armar sus conclusiones tras detenidos estudios previos experimentales. Por ejemplo, en unas 40 especies animales. No solamente en el hombre, no solo en los animales que tienen más a mano, 40 especies animales. Y en ellas comprueba que el corazón se endurecía con la contracción y la expansión arterial es periódica, siendo este trabajo similar al del fuelle hidráulico. Además, en la muñeca del humano se pueden apreciar las pulsaciones, de ahí que decidiera afinar lo que más tarde, más que intuir, ya comprobaba, determinando flujos y volúmenes sanguíneos en los capítulos 9 a 13, con pasajes tan brillantes como el siguiente, incluido en el noveno, pues merece ser conocido en su original versión, ya que nos transporta al espíritu y método del propio investigador, avalados por un presente sentido común que se le supone, no a todo excéntrico, sino al que desde la objetividad decide dedicarse a la ciencia. Y dice así: para que no diga alguno que no hacemos sino formular palabras y hacer afirmaciones especiosas sin fundamento y que no innovamos con causa justificada, vienen a continuación 3 tesis que se van a demostrar, a medida de las cuales síguese a mi juicio esa verdad y se pone en evidencia la cuestión. En primer lugar, que de una manera continua e ininterrumpida, el pulso del corazón transmite la sangre de la vena cava a las arterias, en tan gran cantidad que no puede ser suministrada, como dijo Galeno, esto entre paréntesis nuestro, por la sangre, por los alimentos ingeridos, y de tal manera que toda la masa de la sangre pasa en breve tiempo por él. En segundo lugar, que de una manera continua, igual e ininterrumpida, la sangre es impelida y llega a todos los miembros y partes del cuerpo por el pulso de las arterias, por la presión de las arterias.
en una cantidad mucho mayor que la que es suficiente para la nutrición o que la que puede ser suministrada por la masa total de los alimentos ingeridos. E igualmente, en tercer lugar, que las venas vuelven a llevar continuamente la sangre desde cada uno de los miembros hasta el corazón. No puede haber una descripción que sea más sensata, más lógica y que sea de tan fácil, entre comillas, comprobación como la que asume con tantos años de estudio William Harvey. Demostrados estos puntos, continúa, creo que será manifiesto que la sangre efectúa un rodeo, siendo impulsada del corazón a las extremidades y regresando de las extremidades al corazón, y así lleva a cabo una especie de movimiento circular. Supongamos ya por el pensamiento, ya mediante un experimento, la sangre que contiene el ventrículo izquierdo en su dilatación, cuando está repleto, sea 2 onzas, 3 onzas, 1,5 onzas. Yo encontré en un cadáver más de 2 onzas. Dice, supongamos igualmente cuanto menos contiene en el momento mismo de la contracción, o cuánto se contrae el corazón y cuánta menos capacidad tiene el ventrículo en la contracción misma o de las contracciones mismas. Cuánta sangre arroja la arteria magna, que arroja siempre algo que se ha demostrado en el capítulo 3, y todos reconocen que lo hace la sístole, convencidos de ello por el mecanismo de las válvulas. Y seanos lícito suponer, mediante una conjetura verosímil, que penetra en la arteria la cuarta, la quinta, la sexta parte, o por lo menos la octava. Así supongamos que en el hombre se arrojan con cada pulsación del corazón media onza o 3 dracmas, o una dracma de sangre que no pueden volver al corazón debido al impedimento de las válvulas. El corazón en media hora da más de 1000 pulsaciones. En algunos y algunas veces 2, 3 o 4000 veces. Multiplicando esta cifra por dracmas, se verá que en cada media hora pasan del corazón a las arterias 3000 dracmas, o 2000, o quizá 500 onzas, una proporción semejante de sangre, siempre una cantidad mayor de la que puede hallarse en todo el cuerpo. De un modo semejante, la oveja o en el perro pasa un escrúpulo en cada contracción del corazón, como lo ha experimentado. Le falta decir, en media hora, por lo tanto, 1000 escrúpulos, o sea, cerca de 3000 libras y medias de sangre, siendo así que el cuerpo no contiene en la mayoría de los casos más de 3 libras y medias de sangre. Esto, dice él, lo he experimentado y medido en la oveja. Y haciendo así el cálculo según la cantidad de sangre transmitida, que podemos conjeturar de modo seguro, y contando las pulsaciones, parecería que toda la cantidad de la masa sanguínea pasa en media hora de las venas a las arterias a través del corazón y del mismo modo a través de los pulmones. Supongamos que esto no ocurre en media hora, sino en 1 hora o en un día. En todo caso, resulta manifiesto que el corazón transmite continuamente, mediante su pulsación, más sangre de la que puede suministrar el alimento ingerido o de la que las venas contienen a la vez. Tenemos un capítulo sublime en la obra de Harvey, por supuesto, pero también en la experimentación. Como veremos luego, lo que opinan los grandes historiadores contemporáneos españoles de la medicina. Pero claro, si esto lo trasladamos a aquello con lo que más estamos familiarizados, podríamos decir, si la cantidad de sangre que envía el corazón a la aorta es de 5 gramos, el corazón se contrae 4000 veces por hora, serían 480 kilogramos diarios. Si siguiera la doctrina de Galeno de las transformaciones sustanciales, deberíamos ingerir media tonelada de alimentos diariamente. Y esto, hasta que llega Harvey, se ha admitido sin reparar en ello. Según Harvey, la sangre tenía que volver a la bomba cardíaca por las venas. El retorno venoso estaba bien asentado en el conocimiento que tenía Harvey de las válvulas venosas que había descrito su maestro en Padua, Girolamo Fabricio de Acquapendente. Tuvo la suerte de irse desde Inglaterra hasta el centro de la Facultad de Medicina padovitana, que es donde está Acquapendente, que es de un magisterio extraordinario. Este sacrificio, la verdad, que le renta sus beneficios históricos al final. Y esto mismo, del conocimiento de las válvulas venosas, a través de su maestro, se lo reconocerá en su vejez al químico Robert Boyle. Incluso propuso algunas demostraciones que explicará mediante grabados en su obra.
Si ligamos el brazo por encima del codo, las venas del antebrazo y de la mano se ingurgitan. Al presionar con un dedo una vena en sentido distal, cuando se retire dicha presión, se observa el llenado en sentido inverso, lo cual solo es posible por la existencia de válvulas venosas descritas por su maestro. Así pues, las válvulas obligan a la sangre a seguir un recorrido único, pues además si hubiera un movimiento contrario las cierra. Tanta evidencia contemplable en demostraciones tan sencillas no había sido todavía admitida. No en vano prevalecía, como hemos dicho, la autoridad de los clásicos. Harvey pasa de simple observador como tantos a experimentador que cierra definitivamente el circuito sanguíneo. Como recuerda José María López Piñero, se trata de un hito de primera importancia en la historia de las ciencias biológicas, sobre todo porque la forma en la que Harvey demostró la circulación sanguínea es considerada generalmente como el punto de partida del método experimental moderno, nada menos. Desde el ventrículo derecho la sangre circulaba por la arteria pulmonar y después a través de las venas, por la vena cava llegaba al ventrículo izquierdo. Pero más allá de lo puramente objetivable, Harvey denomina circular al movimiento que imita al de los cuerpos superiores, tal como en opinión de Aristóteles lo hacen el aire y las llamas. Harvey no es un rupturista con la tradición de los clásicos grecolatinos. Él sigue asumiendo algunas partes, como no puede ser de otra manera, pero se desmarca con las aportaciones que hemos visto. Bien, pues Harvey, la demostración de William Harvey no fue un hecho puntual afortunado de ocurrencia que se confirma casi por sí misma. Él fue un investigador en el más propio sentido del término. En 1616 ya estaba convencido de su propuesta, pero no fue sino 12 años después cuando publica su obra. Y eso que en las lecciones lulianas que hemos acabado de ver, él lo expone y se podría aprovechar alguno de los alumnos. Él es generoso hasta en esto también. De por medio, hasta la publicación, hay muchos años de experimentación continua y de comprobación hasta que se decide darlo a la imprenta. Con los ojos de hoy es muy difícil comprender el rechazo que, si bien puntualmente tuvo esta razonable teoría, procedente ese rechazo de autores como Jacobo Penrose, Emilio Parisano o Jean Rioland, aunque Harvey acuñó para sí mismo la seguridad obtenida en la experimentación antes que las propuestas teóricas poco menos que inamovibles, y cerraremos el tema con una frase que desde luego es definitiva, que refleja un pensamiento bien convencido. Bien, es cierto que tampoco le faltaron seguidores de la tabla del mismo Descartes, por ejemplo, o de Richard Lowe. Pedro Laín resume sinópticamente su apreciación sobre el magisterio de Harvey en este asunto tras revisar la idea que entonces se maneja incluso en las universidades. El verdadero aspecto de la contracción cardíaca en muy diversos animales, desde los moluscos a los crustáceos y hasta los animales superiores. El paso de la sangre del ventrículo derecho al izquierdo, circulación menor. El movimiento circular de la sangre en el cuerpo o circulación mayor. Y las perspectivas que se abren tanto a la biología como a la medicina por este descubrimiento. Sin duda, el tercer punto es el de mayor repercusión del autor, donde se expone lo mejor de Harvey, o mejor dicho, lo de mayor trascendencia. La sangre sale impulsada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y regresa a la aurícula derecha por las venas cavas. ¿Cuál era la comunicación intuida entre arterias y venas? Bueno, todavía faltaban 4 años. 4 años después de la muerte de Harvey, es descrita por Marcello Malpighi con sus investigaciones microscópicas que le permitían la observación de los capilares pulmonares de las ranas. Se desechan ya definitivamente las capilamenta de Cesalpino, a las que hemos aludido, y también las porositate del propio Harvey. Harvey también tuvo un segundo libro que merece una mención, no se puede olvidar, si bien breve, pero con algunas aportaciones grandes. Este libro es sobre la generación de los animales, de título Esercitaciones de Generatione Animalium. Lo publica en Londres en 1651, con diferencias entre ambos libros de enfoque, de temática diferente, a la que le dio mayor fama y trascendencia, sobre la que ya hemos hablado detenidamente. Coinciden algunos enfoques, si bien otros son muy diferentes
y anclados en las obras de los clásicos. Aunque parece percibirse cierta correspondencia con el nacimiento, avalado por en gran medida el método experimental y del razonamiento científico moderno, no menos se deja entrever una confusión en algunos postulados. Basa el análisis del método científico en el legado de Aristóteles en los tratados analíticos y de física concretamente, y en el discurso de algunos capítulos no brilla a la altura del número 63, donde se verá que un huevo, es el origen común de todos los animales. Este es el título del capítulo. Y construye una embriología epigenética de los animales superiores, desechando, no obstante, la antigua embriología aristotélica. No todo puede ser blanco o negro. Toma lo mejor, según su convicción, y experimenta esta gran actitud de Harvey. Asimismo, abogaba porque el contagio de una enfermedad generaba algo viviente, tal como Fracastoro había escrito acerca de los seminara. En definitiva, aunque, dice, sea un camino nuevo y difícil el querer descubrir la naturaleza de las cosas por el estudio de las mismas, revela mejor los secretos de la filosofía natural y conduce menos al error que derivar nuestro saber de las opiniones de otras. Yo creo que es uno de los párrafos más gloriosos que uno puede encontrar en la historia, vamos a decir, de la investigación toda. Y esto se debe a la gran figura consensuada, no la única, pero sí gran, de la ontología, de la medicina, de esta etapa tan delimitada y que habla de tantas perspectivas como es la medicina del barroco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sanz. Una conferencia exhaustiva que pueden, y muy brillante, que pueden entender todos ustedes por qué se ha puesto aquí. Porque esto va de la humanización de la sanidad, pero al tiempo estamos viendo que otras grandes figuras, como por ejemplo puede ser Newton, pues también pone en movimiento los cielos. Y vemos que, sin embargo, estas innovaciones que pueden parecer ahora absolutamente obvias son complicadísimas de conseguir, porque el objeto de experimentación son seres vivos, animales y seres humanos. Y empezamos a ver cómo, bueno, pues hay una experimentación científica que está muy de moda, que es la del macrocosmos, pero hay otra, la sublunar, que a lo mejor está menos de moda, pero que es muy útil para los seres humanos. Y vemos otra cosa, como estos conocimientos que se producen en el barroco tampoco son revolucionarios. Quiere decir que no son aceptados. Pese a la obviedad que ahora parece que son cosas absolutamente obvias, tienen, por una serie de circunstancias de tipo psicológico y de tipo social y de tipo intelectual, pues un rechazo bastante importante que poco a poco se va superando. Yo le agradezco muy sinceramente a don Javier Sanz que hoy haya estado con nosotros y que haya hecho una cosa tan rigurosa y tan fácil de entender. Muchísimas gracias, don Javier. Muchas gracias.